Hojas marchitas. Primera parte. Al doblar la esquina, Jorge vio, sentada en la barra y apoyando la cabeza sobre las manos, a Cecilia, con esa actitud que tienen aquellos que sienten que la cabeza les pesa demasiado, como si lo que llevaran allí dentro fuera demasiado como para llevarlo solo con los hombros. Es perfecta, pensó nada más verla, pero aún dio un par de rodeos, fingiendo interesarse por el celular, y siguió caminando por la calle Guido hasta llegar a Ascuénaga, siempre al cubierto del muro del cementerio de la Recoleta. Es perfecta, repitió una vez la vio de cuerpo entero, entre la gente que iba y venía. Tenía un vestido floreado ceñido al cuerpo, a un cuerpo delgado y de finas formas. El pelo, anudado con fuerza en un rodete, caía en una lluvia dorada sobre los hombros. Su cabello era rubio, y su piel estaba salpicada de pequeñas pecas. Ella miró a un costado con ojos cansados, desinteresados, y fijó la mirada en un lugar cualquiera al que parecía no prestar atención. Tenía ojos negros. Jorge se arrancó de su ensoñación y cruzó la vereda. Se reprochó el haberse distraído, ya que, como bien sabía, ella era perfecta. Se ubicó en una silla junto a la barra, a escasos 2 metros de distancia. Con el dedo jugaba sobre el borde de la copa de cerveza que se había pedido, mientras la hojeaba de vez en cuando, sin insistir, tratando de que el encuentro de las miradas resultase de lo más casual. La gente que hablaba, gesticulaba e incluso lo empujaba y le hacía derramar su cerveza a su alrededor no existía. Entonces ella lo miró, y por vez primera pareció interesarse en alguna cosa. Pero enseguida frunció la cara como si se hubiera acordado de algo, o como si hubiera sentido dolor. Se inclinó en la silla y, alzando una de sus piernas, se tomó el pie, en donde se observaba a través de su sandalia una curita envolviendo a su dedo gordo. Tenía unos pies pequeñísimos, de dedos cuidados y blancos. Volvió a fruncírsele el rostro en una mueca de dolor, cuando hurgueteó con el dedo bajo la curita. Viendo que era la oportunidad, Jorge tomó un hielo de un vaso abandonado sobre la barra y se aproximó a ella. Ella, al verlo a él disponiéndose a colocarle el hielo en su dedo herido, sonrió, mostrando 2 hileras de dientes sanos, blancos, perfectamente alineados. Ahora, para ambos, el lugar había quedado vacío. Todas las personas que estaban alrededor habían desaparecido. Ella, que era de Barcelona, que había viajado con una amiga que a último momento cambió sus planes para encontrarse con un ex en Venezuela, que le gustaba Buenos Aires, que en cierta medida le recordaba algunas calles de su ciudad, que se había lastimado el dedo del pie tropezando con la maleta, apurada que se le hacía tarde, que perdía el vuelo, que siempre le pasaban estas cosas, que era en extremo propensa a tropezarse. Él, que aquella noche había salido con un amigo suyo, pero éste se había encontrado con la exnovia y se había marchado, y ya se volvía a casa, pero que antes consideró oportuno tomarse una birra, ya que era una noche hermosa. Ella, que estudiaba un posgrado, que estaba cansada de trabajar en la empresa de publicidad de su padre,
que trabajar en un lugar donde todos la trataban como la hija de la tenía harta, que quería conocer mundo, que, de hecho, lo estaba conociendo. La distancia entre ambos desaparecía. Comenzaban a compartir el mismo aire. Tenues roces venían de un cuerpo al otro, anticipando lo que ya se intuía. Un sujeto ebrio se acercó a la barra y quiso hablarle a Cecilia como si no estuviese hablando en proximidad de Jorge. Este sintió hervirle la cólera y se imaginó golpeando al sujeto en la nuez, derribándolo, arrojándolo al suelo de aquel modo en que gustaba deshacerse de quienes lo molestaban. Estaba seguro de voltearlo con un solo golpe, pero se contuvo, ya que, en instantes no más, Cecilia se deshizo de él por sus propios medios. Pidieron más bebida, él otra cerveza, ella su cuarta copa de champán. ¡Champán! Es perfecta, volvió a pensar Jorge. En ella se notaba el avance del alcohol. Se desinhibía más y más tras cada sorbo de su copa. Hablaba y se reía aplaudiendo, tocando con cada vez más confianza a Jorge mientras refería historias que a éste fastidiaban. Historias burguesas. Él fingía interesarse por cuanto oía, pero, atento con el otro sentido, el de la vista, no perdía detalle de lo que los ojos de ella decían. Se consideraba un experto en descifrar lo que revelaba cada intervalo de las miradas, de la variación en la intensidad entre los parpadeos, en una palabra, lo que decía el lenguaje que expresaba al ser, bajo el otro que solo lo mostraba en apariencia. Y cuando estuvo seguro de estar frente al momento, así como espera el momento el oso inmóvil en el río para lanzar su zarpa en dirección del pez bajo el agua, así tomó a Cecilia de la cara con ambas manos y la hizo callar. Darle un beso hubiera sido muy predecible, y por lo que había comprendido del decir de sus ojos, lo más fácil del mundo. Se dedicó, en cambio, a acariciarle la cara, con suavidad, como si fuera un escultor dando forma a un cuerpo informe de arcilla. Y ella se quedó inmóvil, entregada, sintiendo con placer aquel discurrir de dedos. Y subía el dedo índice por el puente de la nariz. Describía una curva en la frente y bajando, se detenía curioso en las bóvedas de ambos ojos. Y luego, con más impulso, pero deteniéndose como si hubiera descubierto algo inesperado, palpaba con atrevimiento sus rosados labios. Y en el otro tiempo él desplegaba un nuevo lenguaje, que ambos al parecer comprendían, y en el que parecía decirle: no te preocupes, pequeña, cuanto has pasado hasta hoy no ha sido sino un mal sueño. Yo, ahora te modelo y doy nueva vida, y bajo mi amparo ya no tendrás que temer, no tendrás que pensar en revivir aquellos momentos estériles que se te figuraron como la plenitud de la vida. Abandonaron el lugar dejando sus copas por la mitad, y la multitud, entretenida en sus insólitas actividades, fueron ocupando sus lugares junto a la barra, como fieras hambrientas que olfateaban el lugar en donde acababa de producirse un acto genuino, y husmeaban y vociferaban con fiereza, inconscientes de no saber cómo conseguir cuanto allí había ocurrido. Sobre la barra, las luces del lugar hacían brillar a la pantalla del celular que Cecilia se había olvidado. El viento fresco de la mañana agitaba la cortina de la ventana entreabierta. Al fin,
La densa atmósfera que invadía el cuarto retrocedía, dejando entrar a un nuevo aire puro, virgen. Por el resquicio que otorgaba el cristal, podía verse el cuerpo del día que nacía, allá lejos en el horizonte, en un grupo de nubes acribilladas por el sol. Maldijo Jorge su suerte al dormir tanto, y atribuyó la desgracia a que llevaba varias noches sin sosiego. Ella dormía plácidamente a su lado, adherida a su cuerpo como aquellos parásitos que se pegan a los cuerpos de los tiburones. Con delicadeza intentó zafarse sin despertarla. El éxito de la empresa radicaba enteramente en ello. Pero era difícil. No quería soltarlo. Lo tenía trenzado con sus 4 extremidades firmemente. En su mente flameó por un segundo el recuerdo de aquellos contorsionistas que luego de ser atados con una larga cuerda, alteraban el tamaño de su cuerpo para librarse. Imitando lo que viera siendo niño en aquellos espectáculos de la calle Florida, redujo el tamaño de su vientre, giró el torso a uno y otro lado, y así, poco a poco, comenzó a apartarse de ella. Cecilia lanzó un suspiro y cambió de posición, emitiendo una serie de gemiditos antes de volver a dormirse. De un salto abandonó la cama y con cautela, midiendo el ruido que provocaba con cada uno de sus movimientos, se puso el pantalón y la camiseta. Fue hasta la puerta del baño y desde allí comprobó que ella seguía durmiendo. Se la quedó mirando un rato. Se observaba en la penumbra a una de las piernas erguidas, una de sus firmes piernas y el tatuaje del dragón, y también el brillo de la cadenita de oro rodeando el tobillo. Desentonaba en aquel cuadro el dedo gordo del pie con su uña negra al descubierto, ya que la curita había quedado en cualquier parte. Parado ya frente al umbral de la puerta, las imágenes se sucedían como en un vaso al que se le sirve Coca-Cola velozmente. Se desbordaban los recuerdos como si cayera el líquido negro en espuma sobre la parte exterior del cristal, haciendo un desastre. ¿Por qué, pese a sus ruegos, no quiso volver al bar a ver si encontraban el celular? Un celular que seguramente costaría mucho. Más tarde, no había ni siquiera protestado cuando la encargada dijo: «Señor, lo siento, pero la máquina no lee su tarjeta de crédito. Va a tener que pagar en efectivo». Y ella: «No, deja que pago yo. A ver, señora, pruebe con mi Mastercard». Y no podía dejar de pensar en la primera impresión, luego de que ella se soltara el pelo una vez en la habitación, de que meneara la cabeza a uno y otro lado liberando a ese pelo que caía y daba aquel deleite a los ojos y al olfato. Y es que cuando la tuvo por vez primera encima y la olió, una vez que el perfume ese de mierda se fue con los primeros sudores, lo que sintió no pudo por menos regocijarlo. Ella era limpia, sana, había tenido una buena vida, siempre una buena alimentación, y eso se veía hasta con la nariz. Y él se había entregado, como desde hacía mucho no hacía, y disfrutó de lo que no era más que rutina. Pero ahora el tiempo apremiaba. Basta de ensoñaciones. Era tiempo de moverse. Se frotó la cara con ambas manos y descartó la idea de ir a orinar al baño.
ya habría tiempo de hacerlo una vez en la calle. Pero, ya abandonando la habitación, se detuvo de súbito tapándose la boca con una mano, apagando un grito. ¿Pero qué me pasa hoy?, pensaba. Volvió a entrar y, con pasos imperceptibles como si fuera un gato sobre un tejado, caminó hasta la silla en donde ella había dejado su ropa tras desnudarse. Se metió bajo la camisa su cartera y apresuró el paso para abandonar aquel hotel en donde ya nada tenía que hacer. Sin embargo, en el colectivo no hacía más que cabecear. Ahora comprendía que había dormido poco, había dormido mal. No tuvo lo que se dice una buena noche. La cartera apenas si tenía algo de efectivo. Estas chicas de ahora viven de tarjetas de crédito. ¿Cómo hubiera sido trabajar 20 años atrás, donde nadie llevaba estas mierdas plásticas que amenazan con desplazar a los billetes?, pensaba. El viaje, de casi una hora, lo había empezado con el colectivo lleno de gente. Pero ahora, que ya flanqueaban los límites de la ciudad, en donde ya casi nadie se bajaba, viajaban a lo sumo 4 o 5 pasajeros. Y en esos pasajeros veía los signos que reconocía como los de su lugar. Aquel lugar a donde había pasado la mayor parte de su vida, pero al que, siendo un joven con la suficiente valentía y decisión, había jurado que por nada del mundo volvería. Pero allí aún estaba su madre, sus hermanos, mas no su padre, que sabe el diablo dónde andaría. Por eso, pese a jurarse que no volvería por nada del mundo, volvía una y otra vez. Siempre hay un motivo que lo hace volver a uno al lugar que odia. Una y otra vez. Mierda, pensaba, cuando mirando por la ventana veía como la ciudad quedaba atrás, cómo desaparecía y se lo devoraba el ahora inmenso conurbano, con sus veredas sucias, de baldosas flojas y rotas, con sus perros de 1000 formas destrozando adentelladas bolsas de basura, gente arrastrando carros atestados de cartón y papel, y cabeceaba amenazando con quedarse dormido, y veía como todo en un sueño, una pesadilla, y se dormía por momentos, pero el vaivén del colectivo lo hacía despertar, como una dura realidad que se manifestaba con violencia, con ese vaivén que hacía traqueteando por la ruta aquella que llevaba tantos nombres, que estaba plagada de inmensos baches en donde, siendo un niño, él mismo había visto accidentarse a motociclistas desprevenidos. Se apeó del colectivo y de un salto evitó la calzada que estaba inundada. La mañana era bastante fresca, pese a ser ya primavera avanzada. Sintió cierto escalofrío en el cuerpo sin saber si era por la temperatura. En la atmósfera flotaba una especie de neblina, funesta, que desdibujaba los objetos y les daba un aspecto amenazante. Junto a un volquete vio a un grupo de muchachos que, sentados en torno a un tacho de pintura, tomaban cerveza. Del tacho brotaba un humo de lo que podría ser un fuego en su interior, extinguiéndose. Reconoció en los presentes a varios conocidos, pero aceleró el paso para que no le hablaran, para que no lo retuvieran. A través del humo, alguno que otro lo reconoció, le sonrió e incluso uno se puso en pie, con la botella en la mano. Lo llamó para que se acercara, con un hilo de voz ronca que salía de una boca desdentada. Pero Jorge, tras un leve saludo con la mano, que parecía decir que estaba apurado, desapareció por uno de los pasillos que daban al interior de la villa.
Un perro sarnoso aulló y escapó de su descanso junto a la puerta al Jorge abrirla. Luego se volteó y miró al que consideraba su agresor, un instante antes de perderse cojeando hacia el interior de la casa. Ya no había más puertas. Separaban los espacios interiores unas cortinas de tirantes. La neblina de la afuera fue reemplazada por otra de olor rancio, de similar espesor, constituida de olores entre familiares y desconocidos. De todos ellos le venía la misma sensación de repugnancia. Ingresó en la sala principal, que servía a su vez de comedor, cocina, baño, un orificio en el suelo rodeado de algunos cubos y un cajón de manzana eran el baño. Y también el lecho, en donde dormía su madre junto a sus hermanitos. Su mirada se posó instintivamente en un pequeño que lo miraba de pie en medio de la sala, con semblante sorprendido. Tenía la nariz atestada de mocos y llevaba en la mano a un muñeco descabezado. Era la primera vez que veía a aquel pequeño. ¿Era acaso su hermanito? Recordó que una forma de saber que su padre había pasado por casa era que al poco tiempo un nuevo hermanito venía al mundo. ¿Es que había pasado su padre por casa en los últimos años? No lo recordaba. La madre, sentada en una silla desvencijada, desataba unos periódicos que estaban atados con hilo. Al advertir la presencia de su hijo, aguzó la mirada y miró en aquella dirección un buen rato antes de sonreír. Veía cada vez menos. Pareció necesitar un espacio de tiempo para comprender que quien estaba ahora allí era su hijo, que no estaba soñando. Al ver Jorge que la madre luchaba contra su propio cuerpo para levantarse, se lanzó de una carrera para evitarle el esfuerzo. Tras el beso, Jorge sintió el olor de la bebida que la impregnaba. Y no salía de la boca salía otro olor. El olor a alcohol salía de los poros de la piel de la cara y, por supuesto, de todo el cuerpo. Reprimió Jorge las lágrimas que querían salirse. En eso se consideraba muy bueno, tal vez el mejor. Mas la madre sí lloró. No se sabía ya si de la alegría o de la tristeza de que Jorge viera en el cada vez peor estado en que vivían. ¿A dónde has estado, hijo? ¿Por qué te ausentas tanto tiempo? ¿Sabes que casi todas las noches te sueño? Y sueño que te pasan cosas malas. Ay, que en este mundo solo pasa lo malo. Nos pasa lo malo. Y Jorge, no se preocupe, madre. He estado ocupado en negocios. ¿Pero qué negocios?, dice la madre. A mí no me engañas que vos no trabajás en nada. Que sí, madre. Usted debe confiar que es así. ¿Te enteraste lo que le pasó al hijo de Pochi?, dijo de pronto la madre. No, ¿qué le pasó? Pues que lo mató la policía. 6 tiros le pegaron. Y no cumplía aún los 14 años. Cada vez que escucho algo así, pienso que eso te podría haber pasado a vos. Por favor, decime en qué andás. Se te ve bien. Estás cada día más alto. Ya sos todo un hombre. Y vestís bien. Demasiado bien. ¿De dónde sale la plata? Tengo miedo, hijo. Miedo por vos. No se preocupe, madre, que yo sé cuidarme. Tome. Acá le dejo esto, para que tenga, para lo que necesite. Rechazando 1000 propuestas, Jorge abandonó la casa, sacándose de encima a la madre que no quería soltarlo. Tampoco los hermanitos se querían apartar.
Se habían aferrado a sus piernas y cuerpo y no querían separarse de su lado. Y también aquel pequeño desconocido se le pegaba, se le adhería al cuerpo como los parásitos a los cuerpos de los tiburones. Una vez afuera, Jorge torció el camino y enfiló por otro de los pasillos. Quería evitar como fuera el encuentro con los muchachos que tomaban cerveza junto al bolquete. Y nada más hacer unos metros, se topó con una mujer a la que tardó en reconocer, pero a la que desde el momento mismo de verla, supo que era alguien conocido, y su mente relampagueó y buscó en sus archivos hasta dar con la información. Aquella había sido una de sus primeras novias en la adolescencia, a la que no había vuelto a ver desde entonces, y a la que recordaba como una muchacha hermosa, de cuerpo estilizado y sonrisa invasora de sueños, pero que ahora la veía caminando con su cuerpo que se había engrosado como si estuviera lleno de agua, arrastrando los pies como si los tuviera lastimados, y la veía caminar con un cortejo de 3 o 4 criaturas que de seguro eran sus hijos. Y la veía además con una panza enorme, de un embarazo de 7 u 8 meses, y al mirarlo estuvo seguro que ella lo reconoció, mas él fingió buscar algo en sus bolsillos y apuró el paso, para desaparecer de allí en el menor espacio de tiempo. Y no miró atrás, mientras buscaba y buscaba en su bolsillo, e ignoró haber escuchado algo cuando ella finalmente le habló. Caminó y giró de pasillo en pasillo durante un cuarto de hora, con la imagen de su madre y hermanos aferrado al cuerpo, con el recuerdo de la voz de la que había sido su novia y ahora era eso que acababa de cruzarse, y en eso vino a reparar que no sabía dónde estaba, pero al menos sabía que estaba lejos de donde no quería, lejos de su pasado que lo perseguía amenazador. Pero de inmediato le asaltó otra intranquilidad. Estaba lejos de su barrio. Aquel no era su territorio, y ahí él era un desconocido. Y él sabía bien que del modo en que estaba vestido, en un lugar como ese, sin conocer a nadie, su vida corría un indudable peligro. Avanzó sigiloso, tratando de ubicarse, intentando ver las luces de la avenida principal, a la que tenía que llegar para tomarse el colectivo. Pero se adentraba en terrenos cada vez más oscuros. No podía adivinar hacia qué dirección debía ir. Las calles seguían siendo de tierra y de olores desconocidos. Y de la penumbra asomaban, o creía ver asomar, un sinfín de ojillos que lo miraban con enojo, con intenciones malvadas sobre su persona. En una esquina, entre un montón de basura, encontró una mesa podrida en humedad, de la cual arrancó una de sus patas de aluminio y se la escondió entre la ropa para que, llegado el momento, tuviera con qué defenderse. Y hasta hubo algunos que le salieron al paso, le gritaron y le arrojaron piedras, pero él no se detuvo, hasta que, por fin, al final de uno de los largos pasillos llenos de alcantarillas reventadas y puertas oxidadas, vio la ancha avenida por la que pasaba el colectivo. Mientras caminaba alivianado ya, por una calle donde por fin la luz dejaba ver el contorno de las cosas, arrojó en una alcantarilla a la pata de la mesa, pues el óxido le estaba manchando la ropa. Un poco más adelante, distinguió unas 3 figuras que venían en su dirección, caminando por la vereda. Se puso alerta y hasta pensó en volver a buscar el arma de la que acababa de prescindir. Pero no lo hizo, ya que aquello dejaría claro que tenía miedo, y esto era lo último que necesitaba.
Sin embargo, comenzó a tranquilizarse a medida en que aquellos 3 sujetos estaban cada vez más cerca. Podía ver cómo caminaban, cómo estaban vestidos y también cómo eran sus caras. Comprendía que el lenguaje total que ellos expresaba dejaba claro que eran 3 tipos que simplemente se dirigían a comprar una cerveza o iban en busca de otro amigo. Jorge igual caminó sin aminorar la marcha, y al parecer aquellos hicieron lo mismo, entretenidos en la amena conversación que mantenían. ¿Cómo se podían comprender las cosas si uno era del barrio?, pensó Jorge. Y pensó esto justo cuando caminaba alineándose a la par de ellos. Y ellos de seguro estarían más asustados que él. Y esta idea hasta lo divirtió. Pero fue entonces cuando vio que cada uno de ellos cambiaba el rumbo de sus pasos inesperadamente, como si se hubieran olvidado de algo y ahora corrían a buscarlo, pero corrían hacia él. Y él, Jorge, estaba tan asombrado de ello que simplemente se quedó inmóvil cuando se le echaron encima. Y aún más extraño le resultó que ninguno de ellos tuviera arma alguna, ni dijera nada, sino simplemente, de común acuerdo y con la mayor de las naturalidades, intentaran agarrarlo. Pero el instinto felino de Jorge salió a flote como si fuera una gota de agua arrojada en una sartén con aceite hirviendo. Comenzó a zarandearse de un lado a otro, tratando con la mayor desesperación de librarse de aquellas manos que pretendían asirlo como en una pesadilla. Pero aquellas manos lo sujetaban con fuerza de la ropa sin manifestar aún sus intenciones. Y este era el detalle que más lo angustiaba, por lo que, al llegar a lo que él mismo creyó como el límite de sus fuerzas, logró desprenderse del pullover y, junto a él, de las manos enemigas. Luego comenzó a correr, sin mirar atrás, pero sintiendo en todo momento los pasos, jadeos y maldiciones de sus perseguidores. Y así, en veloz carrera entró en la avenida principal, en donde a lo lejos pudo ver el colectivo acercándose. Apresuró aún más el paso y antes de que se pudiera dar cuenta, sobre todo por el hecho de no haberse volteado a ver siquiera una vez, quienes los perseguían ya no venían detrás suyo y de hecho no se los veía por ningún lado.